Segunda de Corintios, capítulo 4. Gloria al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 4. Vamos a estar leyendo desde el verso 3 en adelante y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Oramos todos juntos. Amado Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por reunirnos en esta noche en tu santo templo. Estamos aquí, Señor, reunidos como un solo hombre para oír, Señor, tu voz, habiendo alabado, ensalzado tu nombre. Y ahora te decimos, Señor, con voz solemne: habla, que tus siervos oyen. Tu gracia, tu Espíritu, Señor, llene nuestros corazones y tomes el dominio y el control de todo, Señor, en esta noche. Reprendas toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracia abundante sea sobre de tu pueblo. Dios mío, se abran las ventanas de los cielos y tu abundante bendición sea en tu pueblo. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Tomamos asiento. Hemos leído Segunda de Corintios capítulo 4 verso 3 en adelante, donde el apóstol Pablo dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre los cuales, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Cristo, el cual es la imagen del Dios invisible. Pero si nuestro evangelio, nosotros hemos estado viendo cómo es que el Señor le dijo a sus discípulos: y me seréis testigo hasta, dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces quiere decir que el testimonio del evangelio del Señor Jesús tenía que recorrer, hermano, todo el mundo, porque Jesús le dijo en el libro de Mateo 24:14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Quiere decir que todo el mundo, hermano, en todo el mundo tenía que llegar la palabra del evangelio del Señor Jesús. Y, hermano, en Hechos 1:8, cuando direcciona a los discípulos, le dice: me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y luego dice: hasta lo último de la tierra. Entonces nosotros hemos estado viendo cuál es nuestro lugar en la tierra. Entonces descubrimos, hermano, que cuando dice hasta lo último de la tierra, está hablando justamente de nosotros, porque nosotros miramos para abajo. ¿Y qué hay para abajo en Argentina? Dijimos, hermano, para el frente tenemos el océano Atlántico, a nuestras espaldas en Chile tenemos, hermano, el océano Pacífico, pero para abajo, para nuestros pies, tenemos el océano glacial ártico. Es decir, el océano, y después del océano viene la Antártida. Entonces quiere decir, ¿qué otra tierra hay para abajo? Ninguna. Quiere decir que somos los últimos de la tierra. Ya al final, donde no hay más tierra, bueno, hasta ahí. Entonces nosotros hemos estado viendo cómo es que justamente este evangelio en el libro de los Hechos 8:35 dice que Felipe, abriendo su boca y comenzando a hablar, dice, mostrando por las escrituras, les anunció el evangelio de Jesús. Y vimos cómo es que el evangelio recorrió, de hermanos, llegó a Roma, y cómo es que los hermanos romanos, ellos habían creído de tal manera en el Señor Jesús que eran capaces de dar su vida por el nombre del Señor, a tal punto que no lo podían, hermanos, no podían apagar el fuego del corazón que había de fe dentro del corazón de ellos,
que a pesar que lo tiraban al ruedo del circo de los leones, aunque los leones lo destrozaban y los leones, hermanos, lo devoraban, y sin embargo ellos no retrocedían y seguían creyendo que Jesús era el Señor. Y como queriendo apagar la llama de la fe de Dios en el corazón de los hombres, mataban a 20 y 40 creían, mataban a 40, 80 creían. Como que esta llama de la fe en Dios se extendía, era imparable. No había forma de parar el evangelio del Señor Jesús en el corazón de aquellos que habían creído. Por eso Pablo, cuando él escribe en el libro de Romanos capítulo 1, entonces él le dice que le daba gracias a Dios por los romanos, por cuanto dice la fe de ellos se divulgaba por todo el mundo. Como es que, hermano, a pesar de las situaciones, las persecuciones, las muertes, los peligros de muerte y todo lo que le rodeaba, ellos, hermanos, seguían creyendo en el Señor, hermano, y con su perseverancia en la fe y quedando como mártires, muriendo por el nombre del Señor, hermano, hacía que se divulgue esta fe gloriosa por todo el mundo, hasta lo último de la tierra, porque llega también, hermano, a nosotros, hasta lo último de la tierra llega, hermano, la fe de los romanos. Entonces nosotros dijimos, hermano, cómo es que el apóstol Pablo, él deseaba tener un próspero viaje para ir a Roma, a visitar a los hermanos que estaban en Roma, y también dijimos cómo es que el apóstol Pablo en el verso 15 del capítulo 1 del libro de Romanos, él decía que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros. Entonces nos dijimos, ¿cómo? ¿Va a ir a anunciarle el evangelio justamente a los romanos? A los hermanos que estaban en Roma, aquellos que estaban dando la vida por el nombre del Señor, aquellos que se dejaban comer por los leones por no negar a Cristo, aquellos hermanos que amaban a Dios más que a su familia y más que a todas las cosas, y por familia lo tiraban, hermano, al ruedo de los leones. ¿Cómo que él le iba a ir a predicar justamente a aquello cuya fe se divulgaba por todo el mundo? Parece insólito, porque ellos habían recibido a Cristo Jesús como su Salvador y habían recibido justamente el evangelio de Jesús. Y Pablo dice que él esperaba tener un próspero viaje para ir también allá a Roma, donde justamente existía esa persecución, donde justamente existían, hermano, todos esos peligros para los que eran cristianos. Sin embargo, él dice que él tenía un fin y tenía un propósito de ir a Roma. ¿Cuál era? Justamente a anunciarle a los cristianos, a los que habían creído en el evangelio de Jesús, a anunciarle el evangelio. Entonces parece como una locura. ¿Cómo le va a anunciar el evangelio a aquellos que ya habían creído en el evangelio? Entonces nosotros dijimos, ¿qué es evangelio? ¿Qué significa evangelio? Evangelio significa buenas nuevas. Entonces, ¿qué recibieron primeramente, hermano, los romanos? Las buenas nuevas del sacrificio de Cristo para salvación a todos los hombres, de tal manera que todos los que en él creyeran sean salvos. Entonces, era una buena nueva, hermano, se hizo como un reguero de pólvora el corazón de los romanos. Recibían, a pesar que mataban 10, aparecían 20 que creían, mataban 20, 40 creían, y se iba multiplicando a pesar, hermano, de la feroz persecución que se hacía en contra de los creyentes. Sin embargo, Pablo dice que él tenía el deseo de ir justamente a estar con ellos, dice, para comunicarle, dice, y anunciarle el evangelio. Entonces dijimos, ¿cómo anunciarle el evangelio? Si ellos ya conocían el evangelio. Bueno, sí, ellos conocían una buena noticia. Pero Pablo tenía otras buenas noticias que tenían que ver con las buenas noticias que ellos habían recibido. Por eso nosotros, hermano, habíamos leído, hermano, en el libro de Timoteo capítulo 1 verso 11, donde el apóstol decía, según dice, el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Por eso Pablo, cuando él, hermano, comienza, hermano, escribiendo las escrituras, él habla de mi evangelio. Mi evangelio.
Entonces nosotros hemos estado viendo qué evangelio recibieron en Roma, el evangelio de Jesús, el evangelio que iba hasta la cruz. Pero lo que Pablo quería, hermano, comunicar y quería hablar e iluminar a los hermanos que habían creído, hermano, no solamente que el evangelio terminaba en la cruz de Cristo con el arrepentimiento, sino que había mucho más por descubrir y que era justamente el evangelio de Dios que Dios le dio acerca de su Hijo Jesucristo. Entonces él tenía imperiosa necesidad de ir a comunicar y llevar a los hermanos más allá de lo que ellos habían creído. Porque mire, si con tan poco que ellos habían creído habían hecho tanto, ¿cuánto más harían con un conocimiento más profundo de las buenas nuevas de Dios, de lo que hizo Dios para con el hombre? Entonces nosotros, hermanos, hemos estado hablando y hemos estado viendo cómo es que justamente el apóstol Pablo hablaba del glorioso evangelio. Y dijimos, hermanos, que el evangelio que Pablo recibió justamente tiene que ver con el evangelio que predicaba Jesús, porque el evangelio que predicaba Jesús y que recibieron los romanos era el evangelio que llevaba al hombre hasta la cruz. Le hacía que se arrepienta, que reciba a Jesús como su Salvador, hermano. ¿Y dónde terminaba todo? Todo terminaba justamente a los pies de la cruz. Por eso siempre, el mensaje siempre es, hermano, el siguiente: y ahora arrepiéntanse y vengan a los pies de Cristo. Y ahí finaliza todo. Sin embargo, el evangelio que el apóstol Pablo recibió era un evangelio que no solamente, hermano, se trataba de que el hombre iba a la cruz de Cristo, sino que lo mostraba cómo es que el hombre que creía no solamente fue a la cruz de Cristo, sino que fue crucificado juntamente con Cristo, muerto juntamente con Cristo, sepultado juntamente con Cristo y luego resucitado juntamente con Él. En una vida espiritual, en una vida nueva, que ahí sí tenían que ir al desarrollo de esa vida. Entonces, el primer evangelio hasta la cruz estaba correcto, es necesario, es la base del evangelio que el apóstol Pablo trae y que Dios le dio, es la base. Entonces no se desecha, se toma, porque lo que él recibió es la continuación, porque lo que habla Cristo, justamente, hermano, él habla del evangelio de la gloria de Cristo. Nosotros lo acabamos de leer en 2 de Corintios capítulo 4, hermano, verso 4, él habla y habla hermano, de la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, el evangelio de Jesús muestra al Cristo que sufre, al Cristo que es, hermano, golpeado, al Cristo que es crucificado, al Cristo, hermano, doliente. El evangelio, hermano, de Jesús, el evangelio que muestra hasta la cruz. Pero el evangelio de Pablo, justamente, hermano, habla de la gloria. Es decir, no del Cristo que llegó hasta la cruz y murió, sino del Cristo que resucitó, que se puso de pie, que Dios lo levantó de entre los muertos, lo elevó y lo sentó a su diestra en regiones celestes. De ese Jesús era justamente las buenas nuevas que el apóstol Pablo quería hablarle. Y no solamente, hermano, de la gloria de ese Jesús, sino de la gloria que Cristo ganó justamente para la iglesia, y que la iglesia debía ella de apoderarse. Entonces nosotros leemos en 2 de Corintios capítulo 4 verso 3 lo siguiente: pero si nuestro evangelio. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de nuestro evangelio, ya no está hablando del evangelio hasta la cruz, sino que ya está hablando del evangelio, hermano, que Dios le dio, el evangelio que muestra al hombre que muere justamente con Cristo, que es sepultado juntamente con Cristo y que ahora resucita con Cristo en un hombre nuevo. Por eso Pablo en sus cartas él escribe: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos son nueva criatura? Bueno, nueva criatura es. Quiere decir que habla de ese hombre espiritual que ahora sí se levanta, hermano, y que va al desarrollo de la vida que él ha recibido. Entonces Pablo dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, esto que nosotros hablamos, este evangelio que hemos recibido, es el evangelio glorioso.
Porque este evangelio no muestra a la iglesia que es una iglesia pecadora, sino que muestra que es una iglesia gloriosa. Este evangelio muestra justamente que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces hace a Cristo y a la iglesia una sola cosa. Y si la cabeza es santa, el cuerpo también es santo. ¿Cuántos son santos? ¿Cuántos son santos? Entonces nosotros tenemos que entender que Dios a nosotros nos está llevando justamente por un camino glorioso a causa de lo que Dios quiere manifestar a través de nosotros, de lo que hemos creído. ¿Por qué? Porque si nuestro evangelio, este evangelio que nosotros hablamos, comunicamos, este evangelio que nosotros llevamos, hermano, está encubierto entre los que no creen. Está encubierto. Para ellos, para los que no quieren recibir, para los que no quieren creer lo que dice Dios, para los que no quieren recibir las buenas nuevas de lo que dice Dios, entonces para ellos estará encubierto. Pero para nosotros, nuestro velo fue quitado, nuestros ojos fueron abiertos y vemos como en un espejo la gloria del Señor. Quiere decir que nos eleva a nosotros a un nivel espiritual tan maravilloso y tan glorioso, hermano, que nos regocijamos en el Señor y nos volvemos a regocijar nuevamente con Él a causa de lo que hizo. Podríamos nosotros ser ciegos y no ver, sin embargo Dios abrió nuestros ojos. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Entre los que se pierden, entre los incrédulos, en aquellos que no creen en este evangelio de la gloria de Cristo. Ellos quieren seguir hablando del Cristo sufriente, del Cristo que tenía que ir a la cruz. Por lo tanto, todos los hombres, mientras Cristo no llegue a la cruz, son pecadores. Y de ahí viene, somos todos pecadores. No pueden dejar de pecar, no pueden dejar de hacer lo malo. Van a ser siempre malos, gusano, tierra, hermano, y lo más bajo, eso es lo que dice que son. Sin embargo, este evangelio a nosotros nos eleva, no solamente nos eleva, nos sienta con Cristo en regiones celestes. Escúchame, y los que están sentados con Cristo en regiones celestes no son ningún gusano, ni polvo, ni tierra, ni barro, ni nada de eso, sino que han sido llamados y conformados a la imagen de su Hijo como Él, para que donde Él esté, ellos también estén. Ese es el lugar. Entonces, miren la diferencia del evangelio, hermano, que lleva hasta la cruz, a este evangelio, el cual a nosotros nos eleva y nos hace sentar con Cristo en regiones celestes. Mire qué glorioso es lo que nosotros hemos recibido. Por eso Pablo habla del evangelio de la gloria, y de esas cosas nosotros, hermanos, queremos hablar. ¿Para qué vamos a ocuparnos de la carne, de las obras de la carne, de los pensamientos de la carne, si todos nosotros conocemos, hermano, lo que es la carne y la obra de la carne? Pero lo que tenemos que conocer son todas las cosas que pertenecen a esta vida y que a nosotros nos ha sido dada. Y para eso venimos a la iglesia. Venimos a descubrir lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de los hombres, y que Dios ha preparado para los suyos. ¿Para quiénes? Para nosotros, los que creemos. Entonces Pablo dice así: pero si nuestro evangelio, entonces usted piense, así que había el evangelio hasta la cruz, el evangelio de Jesús, como dice, hermano, que Felipe dice, abriendo su boca, comenzó desde la escritura, dice, anunciando el evangelio de Jesús. Sin embargo, a nosotros nos fue dado algo que va mucho más allá del evangelio de Jesús, aunque el evangelio de Jesús es la base de esto. Si quitamos la base, entonces se desborona todos los demás. ¿Por qué? Porque el evangelio de Jesús es la base, pero después del evangelio de Jesús viene el glorioso evangelio que eleva al hombre, lo sienta con Cristo en regiones celestes. Entonces quiere decir, hermano, que es el evangelio de la gloria de Cristo, el cual el Pablo dice nuestro. Quiere decir, hermano, que él lo hacía suyo, y no solamente lo hacía suyo, sino que lo hacía de todos los que habían creído nuestro evangelio.
Entonces, al decir nuestro evangelio, entonces él estaba diciendo, es algo que Dios a nosotros nos dio, algo que Dios a nosotros nos iluminó. No pudo, hermano, el diablo cegar, el Dios de este siglo, cegar los ojos de nuestro entendimiento en incredulidad, sino que lo que hizo Dios, hizo resplandecer la luz del evangelio, de la gloria de Cristo dentro de nuestros corazones. Entonces eso a nosotros nos tiene que producir alegría. Así que Dios nos reveló lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, hermano, lo que no subió al corazón de los hombres, Dios vino y nos reveló a nosotros. Sí, entonces eso tiene que ser motivo de gozo para nosotros. Porque nosotros decimos que Dios nos está preparando y que ninguno se apresure a salir corriendo a ningún lado, sino que espere en el Señor. Porque justamente, hermano, la revelación de Dios a nosotros nos lleva a prepararnos para que luego demos lo que recibimos. Porque Él está trabajando en nosotros, Él nos está iluminando, nos está mostrando los caminos de esta vida para que luego nosotros, hermano, como discípulos del Señor que aprenden, transmitamos a otros lo que nosotros hemos recibido. Lo transmitamos, lo llevemos, lo anunciemos, lo hablemos, lo prediquemos. De gracia recibimos y damos también de gracia. No vamos a andar cobrando por predicar o cobrando por ir a enseñar en ninguna manera. ¿Por qué? Porque lo hemos recibido de gracia, y si recibimos de gracia, ¿cómo vamos a querernos hacernos los grandes? Si me pagan tanto voy a ir a predicar. No, ojalá nos llamen, que vamos gratis. Vamos gratis, no hace falta que nos pongan en el bolsillo nada. No lo necesitamos. Si algo necesitamos, Dios nos va a proveer, porque no nos mandó a pedir, sino que nos mandó a dar. Entonces hemos sido llamados para dar, para iluminar, para aclarar, para desenredar el enredo que tienen, hermano, multitudes de cristianos en cuanto al evangelio de Jesús y a este evangelio que el apóstol Pablo habla. Este evangelio que conforma a los que han creído a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que sea formado el cuerpo de Cristo, de donde salga la esposa, la mujer del Cordero. Entonces nosotros tenemos, hermanos, que regocijarnos en el Señor, porque a nosotros no nos fue encubierto este evangelio, el evangelio de la gloria de Cristo, sino, hermanos, que nos fue dado, nos fue encomendado justamente esta tarea para que nosotros la llevemos. En el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 12, el apóstol Pablo dice lo siguiente: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y en el verso 17 dice: y sabiendo esto, que estoy puesto para la defensa del evangelio. Entonces nosotros miramos qué es lo que hemos recibido: el evangelio de la gloria de Cristo. Entonces miramos lo que dice el apóstol Pablo: las cosas que me han sucedido. Quiere decir que el transportar, hermano, el evangelio, el ser portadores de esta luz gloriosa y maravillosa, va a llevar, hermano, a que nos sucedan cosas, va a llevar, hermano, a que nos agravien, va a llevar, hermano, a que entremos en peligro de muerte, va a llevar, hermano, a que tengamos que dejar algunas cosas, abandonar cosas como hombre natural, para poder ser transportadores, hermano, de este evangelio, portadores de esta luz, pero que Dios va a estar con nosotros. Pablo dice: quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido, ¿por qué le vinieron? Porque era un portador de luz. Entonces, ¿qué ocurre con los portadores de luz? Van a tener tropiezos, van a tener lucha, van a tener prueba, pero ¿sabe qué? De todas los va a librar el Señor. Por eso no tenemos que tener temor. Dios nos ha confiado algo que nosotros tenemos que llevar y tenemos que comunicar. Hay mucho pueblo que aún no ha oído. La Biblia dice: si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden están encubiertos. ¿Y en quién está encubierto? Está encubierto para aquellos que han oído y no creen. Pero ¿sabe cuántos no han oído todavía el evangelio, las buenas noticias, y que hay que llevar este evangelio
evangelio? ¿Sabe cuánto? Pero siempre hay un precio que pagar, ¿vio? Entonces nosotros vinimos hablando. Primeramente somos creyentes, entramos, oímos, creemos, pero Dios nos llama a ser discípulos. ¿Por qué? Porque justamente al discípulo se le va a poder enseñar y va a ser el discípulo el que va a transportar y va a llevar, hermano, este evangelio de la gloria de Cristo. Y va a ser el discípulo el portador de luz, de la luz de Dios, hermano, que lleve hacia otro lado. Entonces nosotros vemos, hermano, cómo es que el apóstol Pablo dice las cosas que me han sucedido. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para las cosas que puedan llegar a venir en contra de nosotros y mantenernos firmes. Nosotros miramos a los hermanos romanos, hermanos de Roma, que habían creído y que estaban en Roma. ¿Cómo es que con lo poco que ellos recibieron, cuánto hicieron? ¿Cuánto hicieron? ¿Cuánto hicieron? Con lo poco que recibieron. Los hermanos de otros tiempos, de otro tiempo para atrás, aquel que recibió esa pequeña porción, el justo por la fe vivirá. Lutero, cuando le fue abierto los ojos que el justo por la fe vivía, eso solamente es lo que colmó su corazón y produjo una revolución en su tiempo. Solo la palabra, el justo por la fe vivirá. ¿Y cuánto movimiento hizo por eso poquito que le fue confiado? Sin embargo, miremos cuánto nos ha sido confiado a nosotros. Porque no solo decimos el justo por la fe vivirá, sino que los ojos de nuestros entendimientos se han sido abiertos para que miremos, contemplemos la gloria del Señor, para que miremos, nos regocijemos delante de Él, para que estemos delante de su presencia, para que seamos conformados a la imagen de su Hijo amado, para ser como Él, como el Señor Jesús. Entonces nos fue dado todas las herramientas que necesitamos para ser como Él. Ellos con tan poco hicieron mucho. ¿Y nosotros cómo vamos a hacer con tan mucho que hemos recibido poco? Si con poco hicieron mucho, con mucho debemos hacer mucho más todavía de lo que ellos hicieron. Por eso es que nosotros decimos, hermano, no podemos ser como la iglesia primitiva, no podemos volver para atrás. Algunos hermanos dicen, ojalá que seamos como la iglesia primitiva. No, la iglesia primitiva fue el inicio, el comienzo de la iglesia. Recién amanecía, recién, hermano, aparecía, recién nacía. Esa, hermano, es una iglesia que va en crecimiento, pero la del final, la del Apocalipsis, cuando se escucha la voz, he aquí, las bodas son venidas y su esposa se ha preparado. Ya habla de una iglesia hecha en plenitud del conocimiento de todas las cosas que son de Dios. Entonces nosotros vamos para allá, no vamos para atrás, tenemos que ir hacia adelante, rumbo a la perfección. ¿Por qué? Porque en nuestro tiempo a nosotros nos fue dado más que a ellos. Con lo poco hicieron mucho y nosotros con lo mucho debemos hacer mucho más todavía que lo que ellos hicieron. ¿Por qué? Porque nos fue justamente, hermano, nos fue revelado el evangelio de la gloria de Cristo. Es decir, Dios estuvo trabajando dentro de nosotros para que nosotros, hermanos, lleguemos a creer así, porque no creíamos así de esa manera. Como tantos lugares decíamos también nosotros que éramos pecadores, decíamos que era imposible dejar de pecar, decíamos que pecábamos desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos, decíamos que éramos gusano, tierra, polvo, lo más bajo. Eso decíamos nosotros que éramos, pero Dios estuvo trabajando en nosotros, nos fue iluminando, fue aclarando nuestros ojos hasta que vimos, hermano, que hemos sido conformados, que hemos sido llevados, introducidos dentro del cuerpo de Cristo, y ahora podemos decir con toda seguridad que somos justos. ¿Cuántos son justos en esta noche? Justos, es decir, Dios estuvo trabajando en nosotros y nos fue llevando. ¿Para qué nos fue llevando? Justamente, hermano, para que nosotros seamos los portadores del evangelio de la gloria de Cristo, los portadores de luz. Por eso Pablo dice, quiero, hermano, que sepáis que las cosas que me han sucedido cosas a causa de lo que Dios me ha dado.
No, el enemigo de nuestra alma no me ha dado reposo, continuamente pone traba por todos lados, pero quiero decirle, el Señor está conmigo. Dema me ha desamparado, amando este siglo, y otro se fue para otro lado, pero el Señor está conmigo. Entonces, ¿qué importa que alguien lo desampare o lo deje? Lo importante es que el Señor esté con usted, esté con usted. Es como le fue dicho a Moisés. Dios le dijo a Moisés, ve y habla allá con Faraón, habla con él. Y él le dijo, ¿y quién soy yo para ir a hablarle a Faraón y hablarle a tu pueblo? Y Dios le dijo, yo voy contigo. Entonces, no importa quién sea, Dios está con usted, es suficiente. No necesita título ni necesita. Si Dios está con usted y Dios lo manda, vaya, porque Dios lo manda. Y si Dios no lo mande, espere el llamado y el ser enviado por el Señor. No corra apresurado, espere en el Señor. Si Dios está con usted, seguro que a donde lo manda, usted va a producir, hermano, un triunfo, porque en Cristo Jesús vamos de triunfo en triunfo. Nunca en derrota cuando nos va llevando el Señor. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, todos los sucesos, todas las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Así que todas las cosas redundó para que el Evangelio corra, la palabra de Cristo corra y sea glorificado el Señor. Así que las cosas que le sucedió sirvió para que se extienda el Evangelio más allá. Quiere decir que las cosas que vienen por causa de la palabra y por causa del servicio a Dios siempre va a llevar un beneficio a otro. Por eso no tenemos nosotros que temer, sino confiar en el Señor. Dios nos manda, vamos. Dios nos confía, hermano, el Evangelio de la gloria de Cristo, lo recibimos. Dios nos hace portadores de luz, la tomamos. Dios nos manda, vamos. Seguro que donde quiera que vamos a iluminar. Seguro. Entonces Pablo dice así, quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo Jesús en todo el pretorio y a todo lo demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, ¿por qué se atrevían a hablar la palabra de Dios sin temor? Porque veían que las prisiones y las cosas que le estaban sucediendo no lo hacían retroceder. Así que venía el problema, él no se quedaba en la casa, seguía adelante. Venía la situación y el tropiezo, saltaba por arriba, seguía adelante. Venía la opresión y la presión sobre de su vida, clamaba a Dios, pero seguía adelante. Entonces, ¿qué era? Un modelo para los demás. Entonces él dice, los hermanos, cobrando ánimo, pero si Pablo puede seguir, ¿cómo yo no voy a seguir? Si él puede vencer y seguir adelante, ¿cómo yo no voy a seguir? Por eso Pablo se pone en una posición, en una oportunidad, como que él era el más pecador de todo. Dice, y de último vino a mí, porque soy el último, el de los pecadores, el número uno, el primero, mostrándose que, si con él, el primer pecador, Dios tuvo misericordia, ¿cómo no va a tener con todo lo demás? Entonces, si Dios fortaleció a Pablo en su trabajo, ¿cómo no lo va a fortalecer a todos los demás? Si Dios confirmó el evangelio de Pablo con prodigios y señales y milagros, ¿cómo no lo va a hacer con aquellos que Él envíe? ¿Ve? Por eso el apóstol Pablo dice que muchos hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, sabiendo que estoy puesto para la defensa. Entonces nosotros hemos recibido este evangelio, el evangelio de la gloria de Cristo, y no solamente recibirlo para guardarlo, es un evangelio que tenemos que defenderlo.
cuando se levanta en contra del conocimiento y de la ciencia de Dios, nosotros tenemos que defenderlo, llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. Llevando cautivo. ¿Por qué? Porque no solo nos ha sido dado, lo tenemos que defender. Por eso Pablo dice, estoy puesto para la defensa del Evangelio. Entonces, nosotros miremos el trabajo que Dios está haciendo en nosotros. Nosotros venimos, nos sentamos, podemos llegar a pensar que no hacemos nada en la iglesia, al final estoy calentando banco y ya dijimos, usted aunque le parezca que esté calentando banco, Dios es el que está trabajando en usted y lo está moldeando. Está en la casa del alfarero, Dios es el alfarero y está moldeando en usted un vaso y tiene que ser maleable para que el vaso no se quiebre y pronto sea lo que tiene que ser. Y pronto llegue a la medida, a la estatura, y pronto esté como una saeta bruñida y sea guardada en la aljaba hasta el tiempo estimado por el Señor para lanzarlo al blanco justo donde Él quiera mandarlo. Mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros? Esperamos. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando. Por eso dijimos, mire el primer trabajo que hizo con nosotros. Nos llevó a saber y a creer que somos justos. ¿Mediante qué? Mediante el evangelio del apóstol Pablo, hermano, como él dice, mi evangelio. Nos llevó a vernos que hemos muerto, hemos nacido, hemos muerto, hemos sido sepultados, hemos resucitado con él, hemos nacido en una vida nueva y nos llevó a vernos que estamos sentados con Cristo en las regiones celestes. Entonces Dios estuvo trabajando con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios, hermano, de nosotros? Justamente, hermano, espera frutos. Es como lo que hemos visto en una oportunidad, hermano, de la vid. El cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado, dice, una viña, cómo es que la plantó, la despedregó y cómo luego dice, esperaba. Porque luego del trabajo que hace el labrador, él espera fruto. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Frutos. Frutos. Estuvo trabajando en nosotros. Sigue trabajando en nosotros. Y Él está esperando que nosotros demos frutos. Los buenos frutos se manifiestan en nosotros. Todos los frutos del Espíritu, benignidad, paz, confianza, es decir, todos los frutos del Espíritu sean manifestados en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el que trabaja con esperanza, hermano, trabaja de recoger fruto. Y Dios está trabajando. Quiere decir que Él espera un resultado de nosotros. Por eso lo primero que metió dentro de nosotros fue su amor. Llenó nuestro corazón de su amor para que nosotros en amor hagamos todas las cosas. En amor, todo lo que hagamos y todo lo que hagáis, hermano, hacerlo en el nombre del Señor. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos en el amor, en el ejercicio del amor, que nos lleva siempre a dar un beneficio a otro. Porque el amor es así. El amor no busca lo suyo propio, busca el bien del otro. Y Dios trabajó y metió dentro de nosotros su amor para que nosotros, hermanos, demos beneficio a otro. De ahí que Dios, hermano, nos va haciendo instrumentos útiles de oro, de plata, de piedra preciosa. Es decir, hermano, vasos importantes, no por el valor de la pieza, sino importante por el grado de utilidad que tiene para con otros hermanos. Entonces es importante por el grado de utilidad. ¿Qué tan útil es usted a otros hermanos? Bueno, ahí es donde se ve el valor, el trabajo de Dios dentro del corazón de aquellos hermanos que ha estado Dios trabajando dentro de sus corazones. Porque nos llevó de un lado a otro, de inútiles a útiles. Inútiles sobran. Pero Dios está trabajando en lo suyo para hacerlos útiles para el buen servicio en el Señor. Preparados por Dios para hablar, comunicar, predicar. ¿Qué evangelio? El evangelio de la gloria de Cristo. Así que, hermanos amados, mire lo que Dios nos ha dado. ¿Qué hemos de hacer?
Ya se acerca el tiempo de empezar a predicar. Ya vamos a empezar a evangelizar casa por casa nuevamente. Ya se empieza el tiempo del trabajo. ¿Qué hemos de hacer? ¿Hemos de callar? ¿Hemos de cerrar nuestra boca, hermano? ¿O vamos a dar el fruto agradable, lo que le agrada al Señor? Tanto trabajo de Dios en nosotros, ¿para qué? Para que nosotros demos fruto. Es decir, frutos de justicia. Nos preparó para hablar, para comunicar, para predicar, para buscar a los descarriados y extraviados y traerlo a los pies del Señor. Para eso nos está preparando el Señor. Así que, hermanos amados, mire qué honra lo que recibimos. El Evangelio glorioso. Esto, hermano, tendría que alegrar nuestro corazón. Regocijarnos en el Señor por lo que nos ha dado. Así que nos ha mostrado su Evangelio, el Evangelio glorioso. Así que nos ha mostrado lo que somos, miembro del cuerpo de Cristo. Así que nos ha mostrado dónde estamos, sentados con Cristo en regiones celestes. Dígame, esto no es para glorificar al Señor, no es para darle gloria a Dios por lo que Él ha hecho, no es para tener un corazón, hermano, con reconocimiento delante de Dios por su gran amor con que nos amó. Adoremos al Señor, alabemos y glorifiquemos su nombre y sirvamos a Dios con alegría de corazón. Que su trabajo en nosotros no sea vano, sino que tomando el Evangelio de la gloria de Cristo, seamos los portadores de luz. Amén, hermano. Oramos delante del Señor. Amado Señor, alabamos tu nombre en esta hora, te ensalzamos y te damos gracias. Muchas gracias, Señor, porque tú nos llevas a confiar en ti, como está escrito. Fíate del Señor con todo tu corazón. Así nos lleva a confiar, Señor, plenamente en ti, sabiendo que has empezado en nosotros una obra y la vas a llevar hasta el final, hasta el día de tu Hijo amado Jesucristo. Amado Señor, muchas gracias, Señor. Gracias por confiarnos este Evangelio, el Evangelio de la gloria de Cristo. Ayúdanos, Señor, que seamos los portadores de esta luz e iluminemos a los que están en tiniebla, aclaremos a los que están confundidos y desenredemos el enredo de la mente y de los corazones que un día han creído en ti. Mi amado Señor, gracias. Muchas gracias, Padre, te damos por este tu gran amor. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. ¿Y cuánto dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre maravilloso del Señor.